Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo vais? Disculpad el breve retraso. Pues nada, nuevo programa hoy, nuevo directo. Y bueno, como me veis, estoy yo solo. Porque, bueno, Juanfran ha tenido un problema con el trabajo, va a venir, pero se va a retrasar un poquito. Así que nada, por no dejaros colgados durante más tiempo, vamos a ir empezando. Que además tenemos un tema súper interesante del que ya hemos hablado un montón de veces aquí, aunque sea de soslayo, aunque sea de pasada, que yo creo que es muy interesante, que es un poco el hecho de que estamos viendo cómo empiezan a surgir todo el mundo, aunque especialmente en Estados Unidos, cierta rabia, ¿no? Cierto movimiento, cierto sabotaje que hemos estado viendo, pues bueno, desde lo más heavy, ¿no? Que es el asesinato del CEO de la empresa esta de seguros de salud por parte de Luigi Mangione, que bueno, es un tema de primerísima actualidad, pasando por diferentes sabotajes o como el boicot a Tesla, etcétera, que bueno, todo esto viene de muy lejos. De hecho, yo diría que la rabia de clase, Tesla está que arde, exacto. Yo diría que la rabia de clase ha sido un elemento que ha acompañado a la historia toda la vida, pero está empezando a verse de manera cada vez más y más y más visible, como una forma, intuyo yo, que de respuesta a la reacción, ¿no? A que gentuza como Elon Musk o Donald Trump pues estén haciendo de su mundo un poco lo que les sale de las narices. Vamos a empezar con el programa, que hoy traemos a una persona que yo creo que puede aportar muchísimo, y se trata de Infusión Ideológica. Hola, eh, buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Por cierto, Infusión Ideológica se llama Uriol, ¿vale? Para que nos podamos referir a él por su nombre. Y bueno, un placer tenerte aquí, la verdad, te llevo siguiendo desde el Pleistoceno anterior, pero más allá de 4 fotos en Instagram y algún comentario, la verdad es que habíamos hablado muy poquito, aunque yo creo que nos teníamos muy localizados. Ujú. Por una Bueno, yo cuestión. investigo a nivel académico la desinformación y las teorías de conspiración de la extrema derecha, así que me ha interesado mucho siempre, desde que nacisteis al descubierto, que os tengo el ojo echado. Ah, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, la gente que nos dedicamos a esto es muy poquita y yo creo que siempre está muy bien que hayan sinergias, que podamos compartirnos cositas, que podamos colaborar. Bueno, ahora estáis colaborando con Spanish Revolution, ¿no? En una serie Ujú. de memes, lo cual está súper guay. Yo soy un ferviente admirador y defensor del humor para hacer activismo. A veces me paso de la raya, pero a mí me encanta. Así que nada, preséntate un poquito, ¿no? Para la gente que no te conozca, ¿quién coño eres y qué haces? Vale, pues como infusión ideológica, empecé en Internet en 2020, en pleno confinamiento, con un canal de YouTube que era de contenido divulgativo, tratando sobre todo pues, la ideología oculta que empapa cualquier fenómeno y que legitima relaciones de dominación. Intentaba como desvelarla con esos vídeos. Muy Y bien. poco a poco, a partir del 2022-23, empecé a moverme bastante por Twitter y después por Instagram con memes propagandísticos en los cuales pues pasaba de un enfoque divulgativo a un enfoque más eminentemente político, en el cual lo que pretendía es eso, ¿no? Simplificar una realidad compleja en unas pocas imágenes y frases donde quedará claro los problemas, las caras de los enemigos y las soluciones. Y nada, con ello la verdad es que estoy bastante contento con esa perspectiva más propagandista que divulgativa, porque creo que en la izquierda nos faltan muchos divulgadores, pero aún tenemos menos propagandistas, cosa que la derecha tiene a raudales. Y nada, desde entonces es verdad que ya en YouTube estoy menos activo, tengo también un podcast que se llama Tajos Verdes de ecologismo radical, pero bueno, me podéis encontrar ya no en Twitter, porque me he salido de esa cueva de nazis y estoy un poco en Blue Sky y en Mastodon, pero bueno, supongo que ahora mismo donde estoy más activo es en Instagram. Muy bien. Ostras, pues mira, no sabía que tenías un podcast. ¿Sigue en activo? Sí, bueno, está un poco a fuego medio porque tanto yo como mi co-host estamos un poco liados siempre a mil cosas, pero bueno, Ya. vamos sacando poco a poco.
Entonces nos ha pasado igual, tenemos un podcast que es En la Trinchera, donde, pues bueno, básicamente hacíamos lo mismo, pero en otros formatos. Y pues llegó una riada enorme en Valencia. Y claro, yo vivo en el norte y Juanfran en el sur, entonces pues nada, Ya. no podemos grabar. Ahora ya, bueno, ahora se están restableciendo ya las líneas de comunicación, pero Juanfran y yo, mira, nos vimos la semana pasada por primera vez desde noviembre. Joder. No nos podíamos ver. Que Sí, por no, no, cierto, no. fun fact, cuando iniciamos Al Descubierto también fue en plena pandemia. Ujú. Y iniciamos Al Descubierto en mayo de 2020, que haremos 5 años en breve. Y hasta noviembre de ese año, Juanfran y yo no nos vimos en persona. O sea, Wow. impulsamos el proyecto, todo el proyecto, cada uno desde su casa. O sea, increíble. A ver, él y yo nos conocemos muchísimos años ya, entonces, pues bueno, hay cosas que salen solas. Pero sí, sí, sí. Oye, pues súper interesante, la verdad. Bueno, para los que no conozcáis Infusión Ideológica, os recomiendo que lo sigáis en Instagram, sobre todo, en Blue Sky también, porque te ríen mucho. O sea, te ríen mucho, tienes mucha habilidad para hacer memes. A mí me me encantan los memes, todo lo que hemos hecho de humor en Al Descubierto lo he hecho yo. A mí me encanta, es algo que me gustaría potenciar mucho también. Pero el arte que tienes para, sobre todo para tocar los temas, que de hecho tengo alguno por aquí y lo voy a poner, ya que estamos, me he descargado algunos, antes de pasar al tema. Pues yo creo que el humor es muy importante para... Este me parece increíble. Mira lo que bonito. A ver si puedo verlo. Sí. Es el de nacionalidad israelí. Ocupación, Ah, no, no, jaja, solo visita. sí, el Spanish Revolution en la colabo que hicimos en Instagram lo hizo un rehecho, pero bueno, lo hemos dejado para más adelante. Sí, Pero sí, sí. no, no. Es... Bueno, es lo que digo, pues bueno, una forma visual de llegar con un mensaje, ¿no? O sea, queremos insistir de manera muy clara pues que los israelíes son colonos en una tierra colonizada y demás, ¿no? Tierra ocupada, Sí. y qué mejor que con una simplificación, ¿no? Con 3 frases, que ni eso, pero porque te permite llegar desde otro punto, digamos que es la yuxtaposición de los elementos, ¿no? Tanto de la imagen como del texto, ¿no? El hecho de que haya una incongruencia, como que en un primer momento, durante un segundo, el meme no lo entiendas, eso hace como que tu cerebro tenga que hacer un esfuerzo para resolverlo, y en el proceso de resolver esa incongruencia hace que el mensaje llegue de una manera, bueno, entra por otro lado que solamente una frase escrita tal cual, ¿no? Y eso, junto que es visual, en una cultura muy visual como es Internet y Sí, demás, creo que tiene un efecto muy sí. potente para compartir mensajes. Además, es un humor muy negro, ¿eh? Difusión ideológica. Es humor oscurillo. Que está bien, a mí me Sí, parece. bueno, es que la realidad está bastante negra, Claro, ¿no? claro, Y pero. si yo me dedico a hacer propaganda con memes y empieza un genocidio, bueno, un genocidio, digamos, que se está cociendo a fuego lento, pero a partir del Sí, no, 7 de pero es un octubre genocidio. se Es un genocidio. intensifica, pues ahí mis armas son los memes y tengo que Sí, ver tal cual. cómo gestionarlo. Y no es nada fácil, Para nada. pero bueno, creo que es el medio en el que estoy especializando Sí. y que tiene su utilidad. Pero sí, memes bastante oscuros porque efectivamente la realidad está bastante oscura. Y además, y corrígeme si me equivoco, todo lo que tiene que ver con humor hace que un mensaje lo construyes con mucho menos esfuerzo, que a lo mejor un vídeo más largo, un vídeo ensayo, y al final el mensaje acaba calando igual. Por ejemplo, estuvimos pensando en Al Descubierto en hacer algo para el 8M, y siempre solemos hacer lo mismo, un artículo o un carrusel contando cosas. Y este año dijimos, vamos a hacer algo de humor. Y hice un vídeo yo haciendo del típico cuñado del 8M con las frases típicas. Un poco como hizo al Pil Pil, que hizo un vídeo parecido hace un par de semanas o así, que era Ujú. sobre tu amigo apolítico. Pues algo así, pero con el cuñado del 8M. Y es algo que me costó media hora de hacer, costó muy poquito, y joder, ha funcionado súper bien, mucho más que muchas cosas. Así que ya sabéis, gente, si queréis empezar a hacer activismo, el humor es una opción. Bueno, es uno de los lenguajes Sí, sí, claro. más propios de Internet, pero bueno, a la gente de Alpilpil, o sea, son unos genios, Es que son son la unos hostia. Son maestros, la es una hostia. cosa, Son la qué hostia. listas son y qué hábiles, sí, 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 no, sí. les amo mazo. Ojalá se vinieran aquí también. Pues vamos a hablar un poquito de la furia de la izquierda, de sabotajes, de boicots y de todo esto, ¿no? Y qué mejor para empezar esto que con este meme, también de difusión ideológica, por cierto,
que es lo que los hombres creen que las mujeres quieren. Dice, tengo un coche de alta gama. ¿Y qué? Lo que las mujeres quieren. Y un Tesla pegándose fuego, ¿no? Algo pegándose fuego. Pues eso, vamos a hablar un poquito de eso, de la furia contra las élites, ¿no? Porque vivimos en un momento donde este discurso antipolítico y contra las supuestas élites o contra el sistema parece que lo está intentando capitalizar la extrema derecha, ¿no? O sea, el discurso de la nueva extrema derecha, de la derecha alternativa, está teniendo un fuerte componente antipolítico y anti-establishment. Sabemos, evidentemente, que esto es mentira, porque precisamente quienes conforman la cúpula de estos movimientos y de estas organizaciones son gente súper rica y además muy bien posicionada en el sistema. Y claro, poquito a poco lo que estamos viendo es que la gente se está empezando a hartar de según qué cosas. Podemos remontarnos incluso, a ver, por remontarnos con el tema de la furia nos podemos remontar a la URSS si queremos. Pero bueno, yo creo que el antecedente más cercano, que no sea el 15M, evidentemente, porque el 15M sí que fue un movimiento súper pacífico, lo tenemos a lo mejor en el Black Lives Matter, que tuvo un carácter de autodefensa bastante fuerte. Y eso ha ido derivando, bueno, también tenemos el boicot contra los productos israelíes, el BDS, y recientemente hemos visto cositas que han ido como un poquito más allá, ¿no? Han ido un poquito más lejos. Y hemos pasado un poco de ver un montón de ataques que ha sufrido la izquierda, por ejemplo, ataques a las sedes de Podemos, a las sedes de organizaciones LGTB, a murales feministas, hemos visto por doquier, o sea, violencia fascista la vemos por todas partes. Pero es verdad que estamos empezando a ver también otra tendencia, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Oriol? Bueno, creo que es una tendencia que efectivamente siempre ha estado ahí. Los sabotajes lo hicieron las sufragistas de manera muy intensa y se han hecho a lo largo de la historia en muchos momentos. Bueno, la propia resistencia palestina y de otros movimientos decoloniales han saboteado pues, oleoductos y cuestiones así. Pero bueno, sí creo que ahora mismo estamos en un aumento de la rabia y concretamente de las acciones de sabotaje. O sea, estos días lo estamos viendo con las cuestiones de Tesla. Y es que sí, están ardiendo, están que arden. Mientras las acciones caen, pues los Teslas arden. Y esto tiene efectos interesantes porque las acciones performativas que se hacen también en protesta de Tesla o de cualquier tipo de industria contaminante o lo que toque según el movimiento político que le interese, pues tiene unos efectos de visibilidad, tiene unos efectos de despertar conversación y demás. Los sabotajes parten de tener pues tienen parte de eso, ¿no? Porque siguen teniendo un elemento performático y por lo tanto también un elemento de conversación y que hablemos de ello, pero por otro lado también tienen un efecto real de destrucción material de lo que se sabotea. Y eso pues lo podemos ver, por ejemplo, pues hace ya unos años hubo una campaña que era muy suave como sabotaje, que era el Flat Tire Movement, que básicamente era una campaña ecologista contra los SUV, ¿no? SUV, son estos coches hipercontaminantes, ¿no? Muy grandes, muy todoterrenos, pero que se usan a veces en ciudades de manera pues sin sentido, ¿no? Como una muestra de poder y capacidad económica por parte de los ricos. Y esta campaña hecha en diversos países se dedicaba a poner algo tan sencillo como una lenteja o una piedrecita en lo que era como la parte digamos, de donde se hinchan las ruedas del coche, como si le sacabas el tapón y ponías eso y volvías a enredar, pues sencillamente las ruedas se deshinchaban. Tan sencillo como eso. Entonces, claro, después el dueño se lo encontraba la mañana siguiente pues con las ruedas deshinchadas y pues era una molestia para él, ¿no? Pues eso, aparte de despertar una conversación y demás, se mostró, o al menos aparentemente podría haber una correlación, porque en el año siguiente hubo una bajada importante de la venta de ese tipo de coches en los países donde se había practicado. Pues claro, si ahora empieza una campaña de literalmente quemar Teslas, por un lado habrá una conversación sobre ello, pero es hasta posible, y yo diría que bastante probable, que a lo mejor en Estados Unidos la gente se lo piense antes de comprar un Tesla, porque si se lo van a quemar, que normalmente han estado quemando más en concesionarios Claro, y así, sí. antes de venderlo, pero incluso vendiéndolo, o sea, quemando Teslas que ya están en circulación, tiene un efecto económico directo
porque la gente va a pensarse si comprar o no ese coche, ¿no? Entonces, como acción política tiene unos efectos directos porque va a, bueno, pues a una materialidad económica. Pero bueno, hay más casos que se están dando sobre sabotaje. Y es que estamos hablando todo el rato de los Tesla y demás, que son cosas que están pasando en extranjero, pero aquí en España, concretamente en las Islas Canarias, bueno, terreno colonizado, pero sí, ahí en Tenerife han habido 2 actos de sabotaje en los últimos 10 días. El lunes de la semana pasada, ardieron 4 maquinarias industriales, o sea, de estas máquinas de construcción bastante tochas, que se dedicaban a construir un hotel en una zona que está protegida, que los ecologistas han estado haciendo campañas bueno, de huelgas de hambre, de protestas, recolecta de firmas, que se están cargando unos yacimientos arqueológicos, etcétera. Bueno, pues el lunes pasado, la semana pasada, ardieron 4 de esas maquinarias. No está reivindicado por ningún grupo, evidentemente, pero eso pues tiene también un impacto directo en una construcción que no se estaba parando por otros medios. Y por otro lado también este sábado, también la Resistencia Canaria Antiturística se dedicó a hacer arder coches también. En este caso eran coches de alquiler turístico. Y bueno, pues son métodos de cuando esto ocurre, cuando otros métodos políticos no funcionan, hay una escalada. Claro, yo aquí te diría, sí, de hecho yo creo que el sabotaje abarca muchas acciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, las personas que van arrancando carteles de inmobiliarias o metiendo chicle en los pisos Airbnb, que es una cosa que se da. También es una forma de sabotaje, al fin y al cabo, aunque no la destrucción material no es grande o incluso puede llegar a ser nula o muy, muy bajita, también es una acción de sabotaje, también estás dificultando que se dé una injusticia. Pero claro, aquí hay un debate muy amplio, ¿no? Porque claro, yo te puedo decir aquí, o como dirían los Federico Jiménez, los santos de turno, que bueno, que eso al final es un tipo de violencia, ¿no? Que lo que tienes que hacer es que si hay una situación injusta, pues que confíes en o que protestes de manera pacífica, o que recojas firmas, o que te presentes a un partido por un partido político, o yo qué sé, que hagas otro tipo de acciones, ¿no? Que están amparadas por la Constitución, en lugar de llevar a cabo acciones ilegales. Que al final el sabotaje, bueno, no sé hasta qué punto quitar un cartel sería una ilegalidad o defenderse de según qué supuestos, pero bueno, vamos a decir que sí, ¿no? Que en general el sabotaje es una ilegalidad, ¿vale? Y además implica algún tipo de destrucción y por lo tanto un perjuicio para alguien. Entonces, claro, es un debate interesante. ¿Por qué consideras que eso puede ser legítimo en un momento dado? Bueno, sin entrar en si es legítimo o no, porque voy a cuidar mucho las palabras que diga, Claro. pero que cualquier día me llevan a Audiencia Nacional, pero la Legítimo realidad es que, éticamente hablando. Vamos a hablar de ética, no de legalidad. bueno, voy a decir más bien que es normal que ocurra. Y es que cuando tú tienes unos objetivos políticos y los cauces habituales, ¿no? Dentro de la legalidad burguesa y de la lógica liberal de la representación y demás, no funciona, como vemos una y otra vez, pues se acaban recurriendo a otros cauces, a otros mecanismos. Y esto mismo yo creo que podemos verlo en la cuestión de la construcción de este hotel en Tenerife que estaba comentando, en el cual se han intentado un montón de vías de protestas pacíficas, de huelgas de hambre, de encadenarse, de recolectar firmas, nada de eso está funcionando. Y de repente han aparecido ardiendo esas maquinarias, ¿no? Yo entiendo que eso es una respuesta que ha ocurrido pues, por una población que ve que les están extrayendo sus terrenos para vendérselo a los turistas para tener los beneficios de unos pocos y ellos solo las consecuencias y el empleo precario. Y creo que es natural que ocurra, que la gente busque otros mecanismos de protesta a ver si con esos tienen respuesta. Y además no solamente eso, sino que también creo que responde un poco a digamos, el endurecimiento y el giro autoritario del Estado al respecto a otro tipo de acciones, ya que, bueno, yo participo bastante de acciones de desobediencia civil no violentas, en las cuales no generamos ningún tipo de daño material, ¿no? De acciones más performativas de protesta, con grupos como Extinction Rebellion, o Scientist Rebellion y demás. Y esas acciones cada vez están siendo más perseguidas. Grupos como Futuro Vegetal les están juzgando como organización criminal y, en general, el giro autoritario, represivo, tanto con la ley Mordaza como incluso los pactos que se hicieron el PSOE con Esquerra y Junts para quitar el delito de sedición,
rebelión, pues a cambio lo que quitaron era, aumentaron las penas por delitos como, ocupar un espacio, ¿no? Como entrar en un banco y quedarte ahí dentro un tiempo, o por altercados públicos. Este tipo de delitos se ha endurecido porque lo que han hecho ha sido quitar los delitos que estaban afectando a las élites, a los políticos independentistas. Esto se lo han quitado, pero han endurecido los delitos de lo que las bases independentistas hicieron durante el procés, pero eso afectando a todo el Estado español, y por lo tanto ahora tenemos que a lo mejor por cortar una carretera te pueden caer de 3 a 5 años de prisión si se demuestra que estaba organizado, y eso supone algo, pues que a lo mejor ya no vas a, si tú necesitas, piensas que políticamente es importante protestar por algún motivo, sea por la línea política que sea, si tú no paras de endurecer lo que son la legislación de delitos pacíficos y no violentos, pues puede tener un efecto de que la gente se mueva a delitos más violentos. Y de hecho tenemos un ejemplo histórico, y es que cuando, no recuerdo qué rey castellano, harto, ¿no?, de los salteadores de caminos que estaban todo el día asaltando a la gente y robando y demás, pues propuso que por el delito de asalto en los caminos hubiera una condena de pena de muerte. ¿Qué pasó? ¿Dejaron de haber asaltos en los caminos? No, siguieron habiendo. Sencillamente, después de asaltarte, te mataban, porque si te dejaban libre, eras un testigo y podían acabar matándoles, y total, les iban a ejecutar igual por asesinato que por asalto. Pues eso, que el giro represivo puede tener este tipo de efectos. Tú intentas o se busca reprimir los movimientos, pero los movimientos siguen preocupados por las condiciones materiales, sea por la cuestión turística, ecológica, antifascista, lo que toque, y puedan moverse a acciones más contundentes. Claro, yo creo que ese es el conflicto que muchas veces hay entre el discurso liberal o conservador y el discurso más progresista o antisistema, ¿no? Por englobarlo de manera muy burda, que es que por un lado se enfoca mucho en el hecho individual, en el sentido de, bueno, esto que haces está mal, porque hace daño a una persona, etcétera, pero no buscan la explicación estructural. ¿Y esto qué significa, no? Un poco por no utilizar mucho palabra. Que al final, por una sencilla regla de tres, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, si hay una represión o un giro autoritario y se empiezan a cortar las vías por las cuales una justicia o un conflicto se soluciona, pues evidentemente el conflicto va a devenir en otro tipo de acciones. Es decir, si yo por la vía pacífica, por resumirlo, si por la vía pacífica no consigo nada y vivo en un sistema en el que mis derechos se ven... Esto es como, por simplificarlo mucho, esto es como el que tiene hambre, no tiene dinero para comprar comida y roba. Uno le va a decir, pues eres un ladrón porque robar está mal, que es lo que diría alguien de derechas seguramente, y alguien de izquierdas diría, hombre, pues sí, robar está mal, pero claro, vamos a ver, por delante está la vida del individuo. Si tú no garantizas una sociedad donde la gente coma, la gente lo que va a hacer es delinquir. O sea, al final, por eso la derecha es como muy punitivista, ¿no? Con todos estos temas. De, bueno, si haces algo contra la ley, pues entonces te tengo que castigar y ya está. Mientras que yo creo que es más... tiene mucho más sentido entender por qué la conducta conflictiva o la conducta criminal, entre comillas, se da. Yo leí una frase muy hace tiempo, no sé quién coño la dijo, siempre me lo recuerda, pero luego se me olvida. Que la frase era algo así como: una persona que roba en un Mercadona es un ladrón. 1000 personas que roban en el Mercadona es una revolución. O algo así era la frase. Pues eso es un poco la cuestión. ¿Cuándo empieza a ser legítimo y entendible llevar a cabo ciertas conductas que sí que es verdad que son ilegales, pero que al final están dando la salida a un conflicto? Y has dicho algo súper interesante también, no sé qué opináis desde el chat, que claro, en el contexto en el que vivimos, en el que hay un giro autoritario, yo creo que bastante claro, y un giro autoritario no especialmente stalinista, sino más bien hacia la extrema derecha, donde además se ha cruzado con un conflicto geopolítico, que es Donald Trump decidiendo que se quiere hacer enemigo de todo el mundo, no sé muy bien por qué, y dice pues que quiere conquistar Canadá, Groenlandia, poner aranceles y no sé qué. Entonces, claro, por ejemplo, la Unión Europea, que ha sido siempre muy aliada a Estados Unidos, aunque todo el mundo odia a Estados Unidos, pero por algún motivo que no se entiende, Europa es su aliado. Pero claro, cuando ya tocas el tema económico,
Cuando tocas el tema económico o geopolítico, ya es como no. Y muchos de estos sabotajes y muchos de estos conflictos que estamos viendo es una respuesta a, por un lado, creo yo, al discurso autoritario, porque los partidos políticos que tenemos no parece que, alternativos, no parece que le estén dando salida a esto, o no se la dan en su totalidad. Y por otro lado, un rechazo hacia un país que parece que la ha tomado con nosotros ahora. Evidentemente, si hay un país que nos quiere poner aranceles, fastidiar nuestra economía y tomar decisiones sobre nuestras fronteras, pasando por encima de nosotros, pues es normal que los ciudadanos digan, ah, sí, pues producto estadounidense que vea, producto estadounidense que le voy a pegar fuego. Y ya está. O sea, yo creo que es así de claro. Y yo creo que aquí es muy importante también un punto que has dicho, que es que la furia contra las élites es una cosa que nos han intentado arrebatar así o reapropiar desde posiciones ultraconservadoras, pero que en verdad siempre ha sido una cosa nuestra. O sea, lo que es antinatural para la izquierda, digamos, en su extensión, es el tema parlamentario, estar en las elecciones, o sea, entrar en el juego político siempre ha sido una cosa más ajena a nosotros, mientras que siempre hemos sido de acciones a pie de calle. Entonces, en verdad, esto yo creo que es una deriva, como has dicho, natural. La cuestión es cómo resolver ese conflicto que seguramente va a tener este tipo de acciones con la criminalización, que de hecho ya se está dando. No sé tú cómo lo ves. Bueno, como comentaba, la criminalización ya se está dando para acciones de desobediencia civil no violenta. Claro. Acciones que ni son sabotaje ni son nada, que solamente señalas el problema, ¿no? Ya estamos viviendo eso, ya literalmente organización criminal les están intentando meter a Futuro Vegetal, que puedes tener la opinión que quieras de ellos, pero la realidad es que no han hecho daño a ningún ser humano en ningún momento y se está tratando de organización criminal. Por ello, bueno, creo que has comentado muchas cosas, entre otras, temas de sabotaje, de prender fuego a productos estadounidenses. Voy a hacer ahora una pequeña apología a salir de Twitter, porque eso sí que tiene un impacto real, tener que sea la propiedad del supuesto espacio del discurso público no solamente un ser repugnante y filofascista, sino que encima directamente miembro del gobierno fascista de Trump, no tiene ningún sentido que estemos no solamente trabajando para él, porque al final creando contenido ahí, consumiendo contenido, dedicando nuestra atención, que es la moneda de Internet, le está enriqueciendo, sino que al final está legitimando ese espacio como una arena de discurso público y que además está claramente en momento de caída, ha perdido cerca de la mitad de sus usuarios desde la compra de Elon Musk, también por una oportunidad histórica que no es solamente política, sino por sus recortes, y es que funciona muy mal y se ha llenado de bots y los cheques azul y demás. Entonces la gente se está yendo, así que más que como una acción individual de voy por la calle y le prendo fuego a no sé qué cosa estadounidense, al final es una acción colectiva, el participar de una migración colectiva, un boicot activo, una huelga si eres creador de contenido, a no participar de ese espacio y a conseguir deslegitimarlo en base a sus dos pilares, que es la cantidad de usuarios que tiene y está en producción, y el otro pilar es pues, que están ahí los políticos y los periodistas y demás, que si ven que se están yendo usuarios y además que ellos mismos van a ver que es el espacio de Trump, ya lo están viendo, pues precisamente por esta especie de guerra contra el mundo que ha declarado Trump, está habiendo una oportunidad histórica para deslegitimar y salir masivamente de esa red, que no es tan fácil. Por ejemplo, no. Instagram está empeorando mucho en cuestiones de censura y de muchas cosas. ¿Ya? Sí, vale, te habías caído. Vale, pues tiramos un poquito para atrás. Estabas diciendo que Instagram está empeorando mucho. Sí. Instagram está empeorando, pero no tenemos una ventana de oportunidad para hacerle un boicot con éxito. O sea, podemos salir de ahí a nivel individual, pero la realidad es que la gente está ahí, no hay un empeoramiento de la calidad de manera tan estrecha como con Elon Musk, con el gobierno de Trump, y podemos hacerle un boicot, pero yo creo que no vamos a conseguir salir de ahí, pero sí hay esa ventana de oportunidad para clavarle la estocada a Twitter y que quede definitivamente retratada como la red de la extrema derecha que se ha convertido y que no podemos deshacer por nuestra insistencia y demás. A mí los discursos de quedarnos ahí plantando cara al fascismo, si el algoritmo te está bajando estos contenidos y enchufando
contenido de extrema derecha todo el rato, me parece que ya, bueno, es un nivel de desigualdad de batalla muy grande. Pero bueno, saliendo del tema de Twitter, que esto sería más, ¿no? Tipo formas de boicot y Sí, demás claro, claro. no destructivas, bueno, creo que, en fin, todo esto responde efectivamente también de un aumento de la tensión global, ¿no? De las crisis concatenadas, y la izquierda europea y occidental sí que lleva pues muchas décadas entrando mucho más en las dinámicas de los, bueno, pues del parlamentarismo y demás, pero bueno, vemos que la situación es muy grave, que la crisis climática y las crisis económicas, que la desigualdad no deja de subir, etcétera, etcétera, y todo esto está generando pues un auge de formas extraparlamentarias, sea a nivel desorganizado, a nivel de pues, pequeños actos de sabotaje aquí y allá, o bueno, pues nuevas formas de organización política, como, bueno, como podríamos, como vimos, por ejemplo, en la acampada por Palestina durante las universidades, durante el asedio a Rafah. Exactamente, quiero decir, lo que comentas es un debate interesante porque a mí, por ejemplo, lo de Twitter, nosotros estuvimos pensando en hacer una campaña, pero más allá del abandono masivo, porque yo creo que en el tema de Twitter sería clave que dentro del sabotaje a Twitter, y yo creo que lo que definitivamente puede llevar a que se vaya a la mierda, es que deje de ser utilizado por fuentes oficiales. Y me explico. Cuando un organismo público oficial, un ayuntamiento, un gobierno, un personaje público, se abre redes sociales, ¿cuál es la referencia? Twitter. Twitter se labró esa fama de ser la ventana a lo oficial. Es decir, si tú querías hablar con un personaje público, con una marca, con un lo que sea, Twitter es tu referencia, normalmente. Es una cosa que pues Facebook e Instagram no han conseguido trabajar. Primero porque Facebook se concibió para encontrar a gente y Instagram se concibió como una galería de arte, una galería de cuestiones fotográficas, aunque luego se ha utilizado para otras cosas. Y Twitter se erige un poco con eso. Entonces, yo creo que la clave, y es ahí donde nosotros queríamos orientar nuestra campaña, que estamos en ello, es empezar a convencer a los organismos públicos de que como mínimo no sea la referencia de su oficialidad. Es decir, ábrete Twitter, o sea, lo ya sería que abandonaras Twitter, pero no te salgas si no quieres, pero como mínimo que no lo utilices como tu sitio para poner tus comunicados oficiales o para informar a la gente. Utiliza otras alternativas, porque además que lo haga una empresa, pues bueno, puedes presionarla, pero al final, pues bueno, es una iniciativa privada. Pero un organismo público, que su altavoz principal sea Twitter, no lo veo. No lo veo nada. Uh-huh. No lo veo nada. O sea, No, no, y porque evidentemente a día de hoy, si se hubiera creando Twitter ahora mismo, pues no empezarían, ¿no? A crear esas cuentas. Pero bueno, es claro, una dinámica de un claro. tiempo pasado, de una red social que ya no existe. De hecho, Twitter está muerto y es X. Y yo al principio me resistía a llamarle X porque era como, me jode que Daré esté la puta millonario a razón. comprar una red social en el que yo estoy y no sé qué y tal y cual, pero la realidad es que efectivamente Twitter ha muerto y ya no existe Twitter y es X, y X es una mierda que funciona con todas estas dinámicas y que no tiene ningún sentido, como tú dices. Sí, una de las patas claras es el tema de la Pues, oficialidad, ¿no? Y de que estén las instituciones. Pero bueno, he visto en el chat una cosa interesante que comentan, y es pues que, sí. bueno, ante todo este ataque trumpista hacia otros países, ¿no? Incluso los países europeos, o bueno, Canadá y demás, interesante cómo las extremas derechas patrias, ¿no? Entre ellas Vox, esté reivindicando el trumpismo, defendiendo a muerte las tesis trumpistas y demás, cuando, bueno, pues no se puede ser patriota de España y patriota de Estados Unidos a la vez. Y esto, bueno, genera una tendencia interesante, y es que, por un lado, a priori, ¿no? Pues estamos en un punto con la victoria de Trump, ¿no? De como victoria de las extremas derechas globales, y sería bastante, pues como que les da aire y demás. Pero por otro lado, si se ponen tan beligerantes con los estados-nación europeos, si nos ponen aranceles, si el campo, que es la parte, ¿no? de lo rural donde saca más votos Vox, se va a la mierda, empeora muchísimo por la cuestión de los aranceles y demás, que defiendan esas posiciones les va a ser un tiro en el pie. Y hemos visto que Alternativa por Alemania, después de todo el apoyo masivo que tuvo por parte de Trump y sobre todo por Elon Musk, no mejoró resultados de lo que se esperaba según las encuestas, incluso habiendo habido un atentado
terrorista, bueno, un apuñalamiento justo el día anterior de las elecciones y que a priori podría haber aumentado sus votos, pues no se vio reflejado. Y vemos también Canadá, en el cual el partido de Trudeau estaba por los suelos y se le esperaba una derrota terrible, y ha subido que flipas, y no ha subido la extrema derecha, que yo sepa. No sé la verdad qué posiciones han tomado con lo de Trump, pero bueno, como que puede tener también efectos interesantes, sobre todo si insisten, como está haciendo Abascal, en comprarle todo a Trump, que ya están teniendo sus divisiones, ¿no? Vimos a Ortega Smith comentar que no deberíamos en un plural de Vox comprarle todas las prácticas, ¿no? Que no se debería abandonar Ucrania, etc, etc. Entonces es interesante que va a ser difícil de predecir qué pase con este trumpismo 2.0 tan diferente a la primera legislatura, en los efectos que pueda tener. Pero muy diferente, ¿eh? Muy diferente. De hecho, yo creo que la ventana de oportunidad que tenemos ahora, la gente, no voy a decir la izquierda, la gente que defendemos un poquito los derechos humanos, porque yo, de verdad, en todo este rollo que tenemos, yo invito a muchísima gente liberal. Yo estoy seguro de que nos podemos poner de acuerdo con muchos liberales en no convertir la vivienda en un negocio, o sea, en ciertas cuestiones básicas. Si lo ha hecho la derecha alemana, lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer en toda Europa. Punto 1. Prohibir Twitter. O sea, es que a estas alturas, la red social Twitter, o sea, se podría calificar de herramienta en manos de Elon Musk para socavar elecciones en Europa. O sea, en Brasil lo han prohibido por esto mismo. Por alentar desinformación, por bots, es decir, por contravenir leyes contra la desinformación, contra la injerencia electoral, contra la injerencia extranjera. Y de hecho, en Europa está siendo súper investigada esta herramienta, junto a Grok, que es la IA de Twitter, etcétera, precisamente porque podría estar contraviniendo leyes europeas. Pues coño, a tomar por culo. Si es que, mira, antes has comparado Instagram y, bueno, Meta con Twitter, y es verdad que, bueno, tienen la comparación de que no dejan de ser grandes empresas llevando redes sociales, pero yo, ¿qué quieres que te diga? A Mark Zuckerberg lo veo más por la línea esta de yo me adapto a lo que veo, en plan de, si ahora veo que el hecho de ser progre me puede venir bien, me voy a adaptar. Si veo que tengo un escándalo con el tema de los datos privados, lo voy a cambiar. O sea, es lo más... O sea, Mark Zuckerberg no hubiera dejado que Brasil prohibiera Meta. Habría dicho, ¿qué tengo que hacer para que no me lo prohíbas? Tengo que cambiar estas leyes, tengo que pagar esta multa, tengo que hacer esto, pues lo hago. Es decir, es una red social que ante la presión puede cambiar. Lo cual tiene sus luces y sus sombras. Pero es verdad que con la presión suficiente sí que Mark Zuckerberg sí que puede decir, hostia, después de lo de Cambridge Analytica se puso las pilas. Y cortó de raíz muchas cosas. Lo que pasa es que ahora, como no le interesa, pues ha ido para atrás. Pues... en cambio Elon Musk no, Elon Musk es como, pues yo arroyo lo que sea. Si tengo, o sea, quiero decir, la cantidad de dinero que ha perdido Elon Musk, o sea, tú ves que, por ejemplo, Mark Zuckerberg estaría dispuesto a perder estas, ni loco, o sea, ni loco, o sea, un empresario, o sea, yo no conozco ningún gran empresario, bueno, alguno conozco, pero yo no conozco ningún gran empresario que se signifique tanto políticamente. ¿Por qué? Porque, obviamente, quiero decir, la ideología del dinero va primero. Sin embargo, este señor, o sea, que de hecho podemos hablar un poquito más de él, de Elon Musk, y de cómo está hundiendo su fortuna por 4 ideas de mierda. Y ya no hablamos de estar quedando en ridículo todos los días en Twitter, que eso es magia y fantasía. Os recomiendo... tenéis que abandonar Twitter o dejar de usarlo, pero podéis dejároslo solo para leer lo que va publicando Elon Musk, porque es increíble. Es increíble. Es que se está generando, de la mano del gobierno de Donald Trump, un odio increíble hacia su persona, hacia Estados Unidos, hacia Trump, que está llevando a que la gente le queme los coches, no se los compre. Hombre, hay una pegatina que están poniendo en los Tesla de me lo compré antes de saber que Elon Musk era un nazi. Porque no olvidemos que aunque muchos ya veíamos a Elon Musk venir, él había vendido la imagen de ser el Steve Jobs 2.0. Y era un tío increíblemente popular que se había labrado una imagen bastante buena. Como un tío que iba a salvar el mundo.
que iba a llevarnos a Marte, que iba a llevar internet a todo el mundo, que iba a crear el mejor coche eléctrico del mundo. O sea, se elaboró una imagen progre, de ricachón progre, que nos iba a sacar las castañas gracias a la ciencia. Y yo esa imagen no me la creí, pero tampoco dije, bueno, yo creo que la solución no es esa, pero coño, yo por ejemplo, yo tengo un punto de vista muy optimista sobre la tecnología. A mí la idea de ir a Marte, la idea de Internet global, a mí estas cosas me molan. Y yo digo, bueno, pues mira, por lo menos, aunque sea un mierdas, algo está haciendo al respecto, pues algo se podrá utilizar, aunque sea dar empleo a gente que está trabajando en eso. Pero claro, luego, evidentemente, si rascabas un poquito, ya ves lo de la mina de diamantes y dices, uff. Pero claro, dices, bueno, como todos los ricos que han nacido siempre. O sea, aquí nadie se ha hecho a sí mismo. Pero claro, luego vas viendo esta deriva que va. Bueno, y aparte salían películas, en series. Un tío que estaba bien considerado. Que dice, si te hubieras quedado ahí. De hecho, o sea, sus empresas han funcionado por pura imagen. Siempre. Por pura imagen. Entonces, claro, tu principal activo político, que es tu imagen, te lo cargas. Siendo un puto nazi. O sea, es que no sé, tío. Es que es increíble. Entonces, claro, ¿cuánto ha perdido ahora Tesla? O sea, bueno, Tesla. Él en general y Tesla en particular. Pues no sé cuántos millones llevamos ya, pero sí, o sea, no sé, ha caído un 50% desde principios de año. Bueno, en cualquier caso, lo de Elon Musk sí que viene de largo. De hecho, ahora se me está viralizando un vídeo que hice hace 4 años, que ya era mi vídeo más visto en YouTube, que es Elon Musk es basura. Y lo hice hace 4 años mostrando pues todo tipo de cosas, intentando desmontar esa imagen del genio empresario magnánimo, ¿no? Ya se le veía venir, ya estaban ahí las pruebas, pero me veo a mí mismo como yendo con mucho cuidado, como mostrando las cosas tranquilamente, como para que se vean, mostrando tal y cual, que ahora están todos en los comentarios diciendo que era un visionario, pero bueno, estaban ahí. Pero la cosa es que ahora no hace falta mostrar nada, es evidente, ¿no? Que bueno, ya hace 4 años yo hice el vídeo justo después de que hiciera unos tweets después del golpe de estado a Evo Morales, en el cual le acusaron de haber participado en el golpe para quedarse con el litio y dijo, le haremos un golpe a quien queramos, deal with it. Y bueno, como que ya estaba ahí con estos discursos fascistas y bueno, que su abuelo era nazi en Canadá. Quiero decir que sus padres decidieron que era muy buena idea viajar y a residir en la Sudáfrica del apartheid. Quiero decir, ¿qué ideas tenía este señor ya y cuál es el mamado de familia y demás? Pues bueno, pues ahí estaba. Pero sí, efectivamente es un gran vendedor de humo, que más que el Tesla, más que Nicolás Tesla, es más Thomas Edison a nivel empresario. Pero bueno, vemos que efectivamente ahora a nivel, digamos, su fortuna en lo que es Tesla y tal está bajando. Veremos si su apuesta le sale bien, porque al final también como empresario lo que está apostando es por el crony capitalism, ¿no? El capitalismo a amiguetes, y lo que quiere conseguir de manera bastante evidente y probable, aparte por su posible ideología fascista que se la crea, que yo creo que sí, también, bueno, su gran parte del dinero viene de SpaceX. Y el SpaceX son contratos multimillonarios con el gobierno de Estados Unidos que decide el gobierno de Estados Unidos, y si Elon Musk se convierte el gobierno de Estados Unidos, pues así podrá ganar muchos dineritos y pues Tesla podrá caerse, que tampoco le tendrá por qué importar tanto, ¿no? Sí, claro, sí, yo creo que al final, más allá de la ideología fascista, y lo más que está ahí para conseguir tratos de favor con el gobierno. O sea, él quiere sustituir a la NASA. Eso lo tenemos clarísimo. Pues bueno, hago un breve inciso porque Juanfran ha llegado, así que vamos a meterlo en la conversación. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy interesante todo lo que has dicho, Oriol. Muy interesante, cada palabra. Pues a mí me gustaría... bueno, bienvenido Juanfran. Ya sí, he disculpa la comentado tardanza, antes. no podía llegar antes. Encima Valencia en fallas casi, en lo que el transporte es terrorífico. Pero bueno, aquí estamos, lamento, me interesaba muchísimo haber estado aquí, más que normal. Pero Sí, porque además estamos preparando un vídeo así... Bueno, lo está preparando sobre todo Juanfran, un vídeo así larguito sobre todo esto que estamos hablando, sobre Elon Musk y demás. Entonces, y es el que mejor lleva de estos temas, mejor que yo. Pero bueno, después de haber hablado de todo esto, del tema de los sabotajes, del uso de la fuerza, ¿no? Al fin y al cabo, para dar salida a ciertos conflictos sociales. La cuestión es ahora pensar en qué puede derivar todo esto. Es decir, el hecho de que los sabotajes industriales o los sabotajes
en general, ¿no? Por ejemplo, a propietarios de Airbnb, como he comentado, a Teslas, los boicots a productos estadounidenses o boicots en general. Todo esto, evidentemente, abre una ventana de oportunidad para nuestro discurso, para el discurso que defiende no morir mañana. Entonces, ¿cómo puede evolucionar esto? ¿Se va a quedar en 4 conatos de rabia? ¿No va a aplastar el autoritarismo y se va a acabar todo? Como han hecho en Argentina, ¿no? Apoyar leyes cada vez más represivas para la gente. ¿Se podrá capitalizar de alguna manera? ¿Viviremos un segundo 15M dentro de unos años? ¿Cómo ves este contexto? Y también cómo podríamos resolver este conflicto que nos va a llegar más tarde o más temprano, o si no es que ya está ya aquí, en cuanto a, de nuevo, este discurso criminalice cualquier acción mínimamente ilegal. Vale, bueno, yo soy del defensor de que los estallidos de rabia, ¿no? Insurreccionales, ¿no? Incluso pues esos sabotajes y demás, pues tienen las patas cortas, sobre todo si son una especie de flanco radical que va mucho más allá de lo que el público está dispuesto a seguir. Por lo tanto, la rabia no ha de ser pensada desde movilizaciones intensas que después se quedan en nada sin seguimiento, sino que la rabia tiene que ser organizada. Creo que para que tengamos alguna oportunidad de sobrevivir al descalabro, necesitamos organizar esa rabia, necesitamos organizarnos, necesitamos estar conectadas entre nosotras, construir frentes amplios, salir de ciertas posiciones identitarias en las cuales nos refugiamos en pequeños grupos donde estamos más o menos cómodos, y en cambio tenemos que ir pensando de qué maneras podemos convencer a masas, a grandes capas de la población para poder organizarse políticamente y ser más, y que además estar formadas, estar entrenadas en diversas formas de lucha y poder aumentar el poder popular. Creo que eso es la base, y creo que, bueno, aunque puedan servir de manera táctica, instrumental, algunos estallidos de rabia, tenemos que hablar en algún momento de Luigi Mangione y cómo puede ser que un asesinato en el siglo XXI haya despertado tal ola de solidaridad y de apoyo, que creo que es bastante sintomático del estado de las cosas y de la confianza que tiene la gente en los medios tradicionales, liberales, electorales de lucha. Bueno, creo que ahora mismo lo que nos pide el tiempo de crisis en el que vivimos es no negarnos, no darnos la vuelta primero a emociones como la rabia, porque ciertos partidos políticos y discursos buenistas nos presentan los afectos y el amor como la única emoción política válida y legítima y que tenga que usar la izquierda, mientras que yo creo que sí, los cuidados y el amor son muy importantes, pero en la retaguardia, los cuidados para nosotras, pero ante la clase que nos oprime, ante el frente, hay rabia y discursos conflictivos, discursos que aumenten pues nuestra sensación de identidad y de tener enemigos claros, como hace la derecha, que tiene sus enemigos claros. Si nosotras nos negamos a participar en la construcción y canalización de esa rabia, pues bueno, vemos cosas como la Dana, que bien sabéis vosotros quién es el culpable detrás de la Dana, además de ser también una consecuencia de la crisis climática y demás, y cómo puede ser que la derecha pudiera capitalizar tanto esa rabia presente, ¿no? Quizás, pues, si hubiéramos dado forma, hubiéramos sabido también, estuviéramos también más organizadas para dar forma a esa rabia y canalizarla, pues habría habido también otras respuestas, ¿no? Entonces, nada, es solo un detalle, pero un ejemplo, pero este tipo de crisis climáticas y junto con crisis económicas, bélicas y demás, no podemos pretender que nosotras estamos por encima del bien y del mal, que no vamos a hacer, no vamos a tocar emociones negativas como la rabia y el odio, y que eso va a tener algún tipo de fertilidad política en un mundo en incertidumbre y un mundo en crisis, sino que tenemos que ser capaces de entender que son muy importantes los cuidados, son muy importantes el amor, y de hecho tiene que ser una base fundamental en nuestro discurso a la interna, pero que también tenemos que presentar batalla. Pues Oriol, yo creo que es al revés.
Lo que tenemos que hacer es usar la rabia para despellejarnos en la izquierda en público y los cuidados y el respeto para nuestros rivales políticos. ¿No, no es así? A veces lo parece. Es que a veces lo parece, no, es que se ve mucho. Yo, sinceramente, aunque es verdad que nuestra imagen de unidad, o sea, la imagen que proyectamos es más de unidad de lo que parece. Y de hecho, yo vi un discurso de Infoblogger muy interesante. Sí, Infoblogger interesante a veces cuadra. Donde decía que nos percibía a la izquierda muy unidos y a la derecha siempre despellejándose. Que es como, joder, pero si es lo que yo percibo de los míos. Claro, cuando uno está en la trinchera lo ve más claro. Pero es verdad que yo creo que proyectamos una imagen más clara de unidad. Yo creo que es porque tenemos un gobierno pues que ha conseguido poner de acuerdo a muchos partidos y la gente se queda con eso. Mientras que la derecha pues no se pone de acuerdo entre ella a nivel institucional. Pero sí que es verdad que yo creo que siempre hemos pecado de repartir carnets. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, de repartir carnets, de hacer señalamientos públicos, que yo creo que son totalmente innecesarios. O sea, yo creo que si nosotros pensamos que tenemos un compañero o un activista o una organización que hace algo mal o que hace algo pues que debe ser señalado, creo que siempre es mejor hacerlo por privado. En plan de, o hablarlo entre colegas o lo que sea, decir, oye, mira, tío, esto que has hecho me parece un poco una cagada. Pues, no sé, tú qué piensas, ¿sabes? Y cuidarnos entre nosotros, tener siempre un punto, un nexo en común. Yo, por ejemplo, una cosa que hago muchísimo es que cuando yo veo que han atacado a alguien, y yo qué sé, pues a alguien pues que con quien tengo cierto contacto, ¿no? Que por fortuna conozco muchísima gente que hacemos activismo, lo primero que hago es ir a preguntar, en plan de, oye, tío, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo estás con esto? ¿Qué tal te has sentido? ¿Qué tal? Porque claro, nos atacan que flipas. O sea, de la extrema derecha nos lanzan cada dato envenenado que te cagas. Y a veces eso es muy complicado de llevar. Entonces, a mí me gusta mucho cuando veo que funan a alguien o que lanzan un discurso contra alguien o que alguien se cierra las redes de repente y enseguida voy en plan de, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo esto? ¿Sabes? Que internamente, como tú has dicho, esos cuidados y ese afecto estén. Sobre todo que haya cero rivalidad, porque aquí cada uno y cada una tenemos nuestra forma de luchar y de entender el activismo, pero claro, lo que no podemos hacer es autoexcluirnos por ese tipo de cosas. Y en segundo lugar, si surgen conflictos, solucionarlos en casa. O sea, no. Cuando desde nuestra trinchera se exteriorizan conflictos, o sea, lo que hacemos es darle gasolina a la extrema derecha. En plan de, mira esto, ya se están peleando otra vez. ¿Sabes? Que yo lo hago con ellos. Yo cuando veo que se pelean, vamos, sí que se genera uno de contenido que te cagas. Pues ellos igual. Y sin embargo, también, y yo creo que ese complemento que tú has dicho es súper guay, esa rabia o esa conflictividad que podemos tener, proyectarla de manera coordinada contra la gente que nos está dando por saco. En plan de, mirad lo que le han hecho a... Esto lo hemos hablado Juan Fran y yo muchas veces. Mirad el vídeo que le han hecho a Carla Galeote, o mirad el vídeo que han hecho a tal, o mirad qué acción han hecho contra no sé quién. Pues todos a una. Como hacen ellos. Que de repente, yo qué sé, Alan Barroso, Carla Galeote o gente así conocida dice A, o por ejemplo, lo que ha pasado con Blisi, dice A, y de repente todos los creadores de contenido de turno y todos los partidos de turno, boom, a por esa persona. Y nosotros en cambio es como, ay, no quiero, ¿sabes? Y eso yo creo que hay que resolverlo. También es otra manera de organizarse, ¿no? De autodefenderse. Y yo creo que la idea de autodefensa en esto de los sabotajes y en esto de la rabia es súper importante, porque al final no es violencia. No creo que sea bueno calificarlo como violencia o como punitivismo. Al final es autodefensa. Punto y se ha acabado. No sé cómo tú lo ves, Juan Fran. Pues bueno, yo prácticamente iba a decir lo mismo que has dicho tú, ¿eh? Es decir, lo mismo, ¿eh? Me has robado el speech. Pero vamos, a mí lo que has dicho, Oriol, la verdad es que me parece muy interesante. Y desde luego, ojalá no pudiera la izquierda ser capaz de canalizar también esas energías negativas que existen en la sociedad, ese malestar. Pero es que no hemos hecho nada para hacer eso. Entonces, ¿qué cojones vamos a canalizar? ¿Vale? Es decir, o sea, no tenemos estructuras, ¿vale? O nuestras estructuras son, en el mejor de los casos, deficitarias. Está todo el mundo a hostias entre ellos. Cada X medio influencers y tal, o personas conocidas, están en su grupito, en unos grupitos X, totalmente separados y aislados. Que eso no ha cambiado nada de cuando empezamos nosotros. Cuando nosotros empezamos de, venga, vamos a ver
si esto se puede unir un poco más. Y yo creo que el panorama ha cambiado cero, ¿eh? De hecho, yo percibo como sobre todo también más entre medios quizás se ve que esto como una batalla, ¿no? Es decir, hay un público muy escaso y unos recursos muy escasos, entonces hay que pelear a muerte por ellos. Que eso se reproduce también en los partidos políticos de la izquierda. Es decir, hay muy pocos recursos, hay que repartírselos y a hostias por ellos. Entonces, si estás tú de número uno, pues yo no puedo estar. Entonces te tengo que destruir, ¿vale? Entonces, ¿qué vas a coordinar? ¿Qué rabia vas a coordinar? ¿Vale? ¿Qué recursos vas a hacer? Nada. Entonces, que ese es un tema también del que hemos hablado mucho, lo importante que son los recursos para ser capaz de coordinar iniciativas, ¿no? Que eso también es un pegamento muy fuerte de la extrema derecha. Es decir, no es que estén juntos porque se llevan muy bien y se coordinan mucho mejor, sino porque tienen mucho dinero para coordinar sus iniciativas y tienen una razón muy importante, ¿no? Para mantenerse en ellas, que viven de eso. Pero pese a todo, yo por eso con estos conatos de rabia, pues algunos me han hecho gracia, ¿vale? Algunos he dicho, mira, bien, pero yo también soy pesimista con que valgan para algo, ¿no? Porque luego, ¿de qué vale si en el momento en el que subes un poco o alguien capitaliza el descontento, se te lanza en contra todos los que están en tu otro opuesto ideológico, pero además todos los de tu trinchera, porque les estás robando el espacio político? Entonces yo estas dinámicas es que las veo muy marcadas en la izquierda política y es desesperante, vamos, para salir corriendo, ¿vale? Entonces soy un poco escéptico con esto. Desde luego, la única lección es que sí, quizás esto no hay que esperarse al desborde espontáneo, ¿vale? E intentar capitalizar ese momento y ya está, sino saber que si eso no se coordina y tal, pues acaba en la nada absoluta. Muchas cositas. No sé si puedo contestar. Sí, claro, dale caña. No, son reflexiones, no hay que contestar. Yo estoy buscando memes tuyos para ponerlos mientras. Pero para animar un poco. Es que se ha recuperado el Papa. Ah, sí, Ya, sí. ya. Ha salido de gravedad. Ahí. Todo ya el neoliberalismo le ha animado, aparentemente. Exacto. Bueno, pero sí, Uriol, yo creo opina, habla. que tenemos una izquierda en Internet española bastante poco caníbal dentro de lo que cabe. Es decir, que hasta que estalló un poco toda la guerra de Sumar y Podemos, creo que por lo general la izquierda en Internet era bastante razonablemente simpática entre ellas, y me refiero entre figuras de influencers y demás. No se veía cosas que sí se han visto en la izquierda estadounidense, que se pasan todo el día pegándose entre ellos y demás. Y veía una izquierda bastante tranquila. Creo que sigue siéndola, aunque ahora, bueno, pues se ha desarrollado todo el conflicto, Sumar, Podemos y demás, pero dejando aparte eso, que bueno, creo que pues emerge de esa batalla política por ser partidos políticos y demás. Creo que sí que es verdad que tenemos una izquierda en Internet bastante tranquilita, mientras que la derecha en Internet se está pegando todo el rato. La derecha española se pega muchísimo. Y creo que en parte también es por el tipo de contenido que ellos crean. Es que ellos van a la controversia y de hecho ya les interesa más pegarse que quererse, porque eso les genera aún más contenido, aún más atención y les beneficia a todas las partes. Y creo que también eso explica en parte, porque creo que hay mucha gente de derechas en Internet que ni siquiera son fanáticos de la derecha, sino que lo ven como una forma de monetizar el odio, de monetizar toda la atención que puedan captar, y bueno, creo que tiene cositas de ello. Después ha salido la palabra antipunitivismo. A mí creo que, bueno, yo soy antipunitivista y creo que es bastante importante. Estoy a ver si se puede desarrollar algo así como un antipunitivismo en la clase, entre nosotras, pero un punitivismo de clase. Y es que hay mucha rabia y hay muchas ganas también de castigar a los culpables. Y de hecho hay un lema dentro de ecologismo radical, que yo insisto mucho en ello, que es la cuestión de los juicios de Nuremberg climáticos, que lo que nos permite ese lema es dos aspectos. Uno, al señalar unos enemigos que son los culpables de la crisis climática, que serían esos CEOs que llevan 50 años ocultando, sabiendo, ¿no?, de las petroleras, sabiendo que se estaba quemando el mundo con su productividad y su producción, y prefirieron ocultarlo. Bueno, pues eso es un ejemplo de gente que puede ser juzgada y que es culpable, y todo eso nos ayuda a salirnos de los discursos de responsabilidad individual fomentados por esas mismas petroleras, ya que la huella de carbono ecológico
tu pisada de carbono, perdón. Esto es una cosa que yo recuerdo en el cole, que me hicieron hacer un test para ver en cuánto salía, y lo que no me explicaron es que eso lo había movido y promovido British Petroleum, que le interesa más que estemos preocupadas en reducir nuestra contaminación individual con elecciones del consumo y no que nos estemos organizando políticamente para crujirles, sea a legislación o sea pues con actividad revolucionaria. Entonces, nos viene muy bien este tipo de lemas de buscar culpables, que los hay, de la crisis climática, pero por otro lado también nos sirve porque la cuestión de unos juicios de Nuremberg climáticos pues nos evoca la necesidad de tomar el poder de alguna forma, porque lo de meterle 3 tiros por la calle a un CEO, como hizo Luigi Mangione, no está implicando una organización política, no está implicando hacerse con el poder, es solo un estallido de rabia, ¿no? En cambio, lo que necesitamos para sobrevivir la catástrofe climática y el auge del fascismo y demás es organizarse políticamente. Entonces, bueno, pues este me parece un lema interesante y en general, pues bueno, un cierto punitivismo de clase, ¿no? El buscar esos culpables como una manera de construir un nosotros versus el otro que está causando nuestros problemas y demás, que al final a nivel propagandístico funciona. Eso también se ha hablado de autodefensa. Para mí creo que el grupo organizado políticamente más interesante que existe son los Black Panthers. Las Panteras Negras fueron una cosa increíble y entre otras cosas, pues iban armados por las calles de Estados Unidos como una manera de autodefensa de la policía no nos va a matar a tiros si nosotros también llevamos armas, pero a la vez que hacían este tipo de presentaciones fuertes y contundentes, también hacían un programa de desayunos colectivos en el cual los niños empobrecidos del barrio iban a desayunar ahí y así también pues conectaban con la comunidad, generaban tejido, redes, asociaciones y este tipo de cosas, que es lo que creo que tenemos que apuntar ahora. O sea, no tiene que ser, de nuevo, ¿no? Lo de los cuidados en la retaguardia entre nosotras. No tenemos que apuntar, ¿no? Tampoco a actos de sabotaje descentralizados que no tienen pues un impacto en la organización política. Ese tipo de acciones puede estar presentes dentro de un ecosistema de actitud organizativa. Y es que creo que es eso la clave. Tenemos que estar juntas, tenemos que salir también de las dinámicas de Internet, de estar peleándonos por nuestra taifa política, de si somos más de aquellos o de estos, sino intentar buscar esos puntos de conexión desde la presencialidad. Esto me parece clave, siendo alguien que se vive y hace actividad política en Internet. También la actividad política más fructífera que hago es la que hago presencialmente con camaradas pues a pie, ¿no? Sea en la acampada por Palestina, sea con cuestiones de Extinction Rebellion o lo que toque. Movimiento de vivienda hay muchísimo trabajo que hacer. Es un trabajo además que tiene unas consecuencias muy importantes para las personas que están sufriendo un proceso de desahucio, por ejemplo, pero también a nivel digamos, de entrenamiento militante, ¿no? Nos enseña a cómo resistir ante la policía, a resistir ante pues, la privatización de algo como la vivienda y demás. Y creo que todo esto también nos enseña la importancia de construir frentes amplios. Y es que no tenemos que buscar una pureza ideológica, una pureza de todo lo que tenga que tener todos los checks, sino que tenemos que ser capaces de construir estos frentes amplios y esto solo será si somos capaces de ver los puntos en común que tenemos y es que tenemos muchos puntos en común. Y bueno, aquí voy a salir con una tangente de una cosa que me molesta mucho y que a lo mejor hasta sé que Spanish Revolution participa de ello y a mí no me gusta nada y es facha pobre. ¿Qué es esto del facha pobre? Es un concepto que me enerva personalmente. ¿Cómo podemos encontrar cómico que alguien sea de clase trabajadora, sea pobre y sea fascista? Esto es un síntoma de nuestra derrota. Esas personas tenemos que convencerlas y tenemos que tenerlas en nuestro bando si queremos tener alguna posibilidad de ganar ante la crisis que tenemos. Entonces, yo no digo que no hayan fascistas que sean pobres o sean clase trabajadora, que no vamos a conseguir convencer. Esto es evidente que es así porque, bueno, pues efectivamente ocurre. Pero, por otro lado, no podemos tampoco empujarlos aún más hacia el fascismo o hacia cualquier cosa que no les huela a izquierdas con discursos que son bastante elitistas intelectualmente en muchos de los casos, pero no necesariamente, pero en cualquier caso que ya les llama facha pobres, ¿no? Les oteriza, ¿no? Les genera ahí una imagen
y demás, y les está diciendo, este no es tu espacio. Nosotros tenemos que intentar conseguir articular discursos que también pueda convencerles a ellos. Y creo que los discursos contra las élites son ese tipo de discursos que también puede convencerlos y que desde ahí pues también se puede construir. Y nada, esto junto con la cuestión de los recursos, estoy muy de acuerdo. Y he puesto antes el ejemplo a Dana y efectivamente Revuelta, que realmente son 30 mataos a sueldo de Vox casi todos, de una forma o de otra, no podrían haber estado fletando camiones, enviándolos a Valencia desde toda España si no hubieran contado con los recursos de las arcas de Vox. Así que es verdad, también es una cuestión de recursos y que tenemos las de perder en muchos sentidos. Pero bueno, este tipo de construcción de frentes amplios también puede ayudar a ellos si socializamos los recursos que tenemos. Exactamente. Yo, de hecho, bueno, estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. En todo, la verdad es que así a priori no discrepo en nada. Sí que apuntaría que la izquierda está fallando como fuerza aglutinadora. La izquierda ha sido históricamente a la que no le importaba quién tú fueras o qué ideas tuvieras, siempre y cuando empujaras en favor de una acción que favoreciera a la clase trabajadora. Eso, por ejemplo, en la Dana lo estamos viendo. En la Dana se han creado una serie de, no sé si llamarlo comités populares, pero bueno, vecinos que se juntan para decidir, pues, cómo vamos a ayudar. Los vecinos de toda la vida que se juntan, a veces en el ayuntamiento, a veces en la plaza, o con organizaciones de toda la vida que han estado peleando. Y ahí están sobre todo detrás sindicatos y organizaciones de izquierdas, por una cuestión de que son los que siempre se han movido en el barrio o en los municipios. Y ahí no le piden a nadie del carnet, ni que cumplas con ciertos checks, ni nada. Tú vienes a ayudar. Por ejemplo, hay en un municipio muy concreto donde va el sacerdote, donde va un concejal de Vox. Y es como, tú vienes a aportar, tú vienes aquí a ayudar a la gente, pues ya está. Quiero decir, mientras no hagas proselitismo, mientras no hagas ciertas cuestiones que son negativas, al final de lo que se trata es de pelear por las condiciones materiales y no estar haciendo checks. Y la presencialidad de la que tú hablabas genera una cosa que se llama empatía. O sea que, por ejemplo, en las redes sociales no encontramos. En las redes sociales, en un momento dado, alguien nos toca las narices, publicamos 4 tweets, le despedazamos y nos suda la polla. Pero si a esa persona la tuviéramos delante, no haríamos eso. O sea, de manera natural, cuando hablamos con una persona cara a cara, tendemos a empatizar, a tender puentes. Puede haber, si te cruza la cara, no. Y los conflictos existen, pero lo normal es que de manera presencial, aunque se pueden generar muchos conflictos, también se resuelven de otra manera. Por eso, muchas veces, yo siempre creo que es bueno, y aquí en el descubierto es una faceta que nos ha vuelto un poco controvertidos, porque creo que uno tiene que estar abierto y tender la mano a toda la gente que tiene un discurso contrario al tuyo. O sea, demostrarle que aquí el que es exclusivo, el que es censor, el que es fanático, sectario y radical, es siempre la persona que tiene un discurso de odio. Y que esa persona, si le quieres convencer de que no tenga ese discurso o de que deje de hacer ciertas acciones, lo mejor que puedes hacer es, por un lado, desmontar su historia, que es a lo que nos dedicamos aquí. Y por otro lado, dejar siempre la puerta abierta, decir, tío, este camino que es por el que estás yendo no es el adecuado. Y yo, siempre que alguien ha querido, de alguien de derechas o de extrema derecha, ha querido venir a debatir conmigo, a hablar conmigo o debatir X cuestiones, yo siempre he estado abierto, desde el respeto, en plan de, es que yo creo que esto que estás haciendo al final me da más lástima que otra cosa. Si es que estar etiquetando a la peña, sobre todo a la peña de clase trabajadora, lo que tú dices, el tema del facha pobre, el tema... Otra cosa es atacar un estereotipo, ¿no? Un estereotipo del típico nazi, el típico tal, porque son cosas como... Porque ahí en realidad estás atacando una serie de ideas y un discurso concreto. Pero atacar a la gente por su condición material, sí que es verdad que a mí me parece, o sea, nos puede hacer gracia en un momento dado, nos puede aliviar un poco esa tensión, porque es verdad, nos la alivia, las cosas como son, porque estamos todo el día recibiendo ataques, pues por uno que lanzamos nosotros, pues oye, las cosas como son. Quiero decir, todos hemos caído en eso. Yo me cago en toda la... de un niño de 20 años que ha venido a tocarme las narices. Todos hemos caído en eso. Pero es verdad que no vale para nada. O sea, no vale para nada. No vale para articular un discurso, una estrategia. Vale para ganar muchas visitas, para sentirte tú bien. Pero es verdad que a lo mejor es una estrategia que comunicativamente hablando, pues no es la más adecuada. Es una cosa, pues oye, pues igual hay que hablarlo. Igual hay que decir, oye, mira, yo creo que por donde estás yendo no
Quizá lo mejor que puedes hacer es cambiar de estrategia. Que eso es un fallo también que tenemos, que a la hora de decidir comunicativamente lo que vamos a hacer, nos ponemos muy poquito de acuerdo. Aunque yo creo que en general vamos por la misma línea, la verdad. Porque yo, el 90% de los discursos y de las ideas que veo de mis compañeros activistas o compañeras activistas, estoy de acuerdo. Puedo decir, pues mira, yo aquí no lo haría así. Pero digo, si es que da igual, si es que en el 90%... O sea, ¿para qué me voy a centrar en ese puntito que no estoy de acuerdo, que no me gusta, cuando en verdad la mayoría lo veo bien? Cuando vea a esta persona o la tenga delante o vea que repite mucho algo que veo que me parece mal, pues ya se lo diré. Pero en general, yo creo que la sintonía, como tú dices, es similar y es de lo que hay que tirar. Y también es muy problemático, que lo quería mencionar antes, el discurso este que se enfoca mucho en las acciones individuales o mucho en el buenismo, ¿no? Que tú has dicho, porque eso lo aprovecha la extrema derecha. Y te pongo el ejemplo que has dicho con el tema del cambio climático, ¿no? Que hay un discurso muy orientado a que tengas una conducta responsable, que recicles, que no sé qué, que está muy bien. O sea, a mí me parece maravilloso que uno tenga una conducta responsable. Pero ese no es el foco. Y si tú pones el foco en la acción individual, la derecha te va a ganar siempre. La derecha te va a coger eso y le va a dar la vuelta rapidísimo. Y de hecho, es lo que están haciendo. Yo he visto un montón de vídeos por ejemplo, de infobloggers diciendo que mira a la izquierda que te está diciendo que recicles cuando ellos cogen un avión privado y cuando no sé qué y hacen no sé qué, no sé cuántos y al final es todo un negocio. Y joder, si es que tiene razón. O sea, no tiene razón en que todo sea un negocio. Lo que tiene razón es que el foco no deberíamos de ponerlo en la gente. El foco tiene que ponerlo, hay que ponerlo, punto uno, en el sistema, que es el que genera la mierda, y segundo, en quienes contribuyen a sostenerla. Están aquí hablando que si de la huella de carbono, que si renuncia al coche, que si no sé qué. No, yo renunciaré al coche cuando Elon Musk deje de tener hijos, yo qué sé. O sea, deje de parir, que va por el hijo número 14. O cuando la gente de aquí arriba, o sea, al final, por ejemplo, cuando planteamos ideas como el de crecimiento no es que todos tengamos que renunciar a algo. El decrecimiento es que los que más contribuyen a contaminar el mundo dejen de contaminar de la misma manera. Y ya está. Eso quiere decir que el 70% de la población mundial seguramente tenga que renunciar a nada o a muy poco. O sea, lo que no puede ser es que hayan tíos gastándose millonadas en darse un viajecito por el espacio porque es que esa tarde no tenían nada que hacer. O sea, eso es lo que no tiene ningún sentido. Y ese discurso lo tenemos a huevo. Pero claro, enseguida que le compramos la socialdemocracia a la gente, estos discursos tibios, es que claro, la gente evidentemente se va a dejar comprar por un discurso que sea más rupturista. Y que encima es mucho más simple de entender. Porque explicar la estructuralidad de las discriminaciones sociales es mucho más complejo que decir, mira ese moro que te va a quitar el trabajo. O sea, eso está clarísimo. Entonces hay que ser, yo creo que un poquito listos. No sé cómo lo ves tú, Juanfran. Sí. Fin. La verdad es que, bromas aparte, el tema de señalar y significar a las élites, yo creo que es muy interesante porque lo hacemos muy poco, ¿no? Y la gente lo entiende muy bien, ¿vale? Es decir, cuando a ti te están diciendo, pues eso, tienes que reciclar, tienes que hacer ciertas cosas para que todo vaya mejor, y en cambio, pues se acaba de fletar el barco más grande del mundo para hacer cruceros de lujo, pues la gente se le hinchan un poco las narices, ¿no? Como es obvio. Entonces yo creo que desde luego es algo que podemos utilizar y que deberíamos utilizar más en el futuro. Luego, sobre una reflexión que has hecho, Oriol, sobre que tenemos una izquierda amable entre ella, yo no sé si diría amable. Quizás no sea una izquierda belicosa entre ella, pero es una no belicosidad de déjame en paz, ¿vale? O sea, no es una... No es somos aliados, es decir, es en plan, incluso aunque esté de acuerdo, nunca voy a compartir o señalar algo tuyo, excepto que se haga muy viral y todo el mundo entonces vaya a compartirlo y comentarlo, ¿no? Entonces yo creo que es la verdad que es un signo de nuestra debilidad. Y es verdad que la derecha está todo el día tortas ahora, pero porque ellos han pasado a la siguiente fase, que es la pelea por la supremacía y por conseguir ya los máximos recursos. Pero en su inicio yo creo que un factor clave que los hizo muy potentes fue ir unidos.
prácticamente seguro, ¿vale? Porque es una gran diferencia. Es decir, al principio los fachatubers hacían todos directos entre ellos y de hecho siguen haciéndolo. Es decir, el Jan 2030, pues se ha hecho tan famoso. Pues se ha hecho tan famoso porque apareció, lo petó un poquito, tampoco te creas que tanto, tenía 20.000 seguidores en YouTube, y al canal de Vaquero, al canal de Wall Street Wolverine. Claro, quiero decir, si es que es normal que aparezcan, que cada vez que aparezca un nuevo fachatuber, a los 5 días tenga 200.000 seguidores. Si es que aparece y todos se vuelcan en potenciarlo. Pero todos, ¿eh? Es una locura. Yo, por ejemplo, me fijé otro día que digo, es que esto nosotros, en nuestro colectivo no existe, ¿sabes? Hizo, creo que fue Revuelta, una mierda de pegar 4 carteles. Serían 4, ¿eh? Yo creo que no pegaron más. Creo que pegaron para hacerse las fotos en redes. Ya está. Vale. Los compartió Wall Street Wolverine, los compartió Disenso, los compartió no sé qué, los compartió no sé cuántos. Y digo, claro, es que tú eso no lo haces, ni lo tienes, ni nadie está mínimamente interesado por hacer eso. ¿Vale? Entonces, vamos, que juegas con las cartas de... No sé, te digo. Pero bueno, no demos vueltas a esta cuestión. Yo es eso. Respecto a lo que habéis dicho, soy un poco pesimista respecto a nuestra capacidad aglutinadora, ¿vale? Es cierto que va a haber un momento, posiblemente, que vamos a poder aprovechar cuando se combinen dos factores. Una, la gente tenga un hartazgo de este discurso reaccionario, que de hecho ya está viendo cierto hartazgo, o al menos hartazgo por normalización, ¿no? En plan de que ya es un poco mainstream que llamen a cualquier cosa woke. Y ya notas a mucha gente que no está tan publicitada que decir, esos unos pesados con lo de woke, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he teorizado bastante, y con Adrián estamos de acuerdo, en que a ellos les va a pasar como a nosotros, ¿vale? Cuando quisimos que todo el mundo hablase con E, ¿no? Bueno, es una exageración, ¿no? Pero bueno, cuando quieres que ideas muy pequeñas lleguen a la masa y además las conviertes en tu idea principal, ¿vale? O en una idea relevante, tampoco digamos principal. Pues que ahí pierdes, porque la gente te dice, a ver, te estás alejando mucho del sentido común de la mayoría. Y yo creo que a ellos les está pasando eso. A esa gente que tienen tantos recursos y tanta potencia comunicativa que al final lo tapan un poco. Pero en ese que va a pasar entre el hartazgo con su discurso y una realidad material cada vez más complicada, pues al final vamos a tener un momento para dar una oportunidad para cambiar algo. El tema es, ¿podremos aprovecharlo? No lo tengo tan claro. ¿Sabes? No lo tengo tan claro. Y una vez dicho esto, si queréis vamos a ir acabando, vamos a dar unos últimos turnos, ¿vale? Y vamos ya a la parte final. La verdad es que, Adrián, no sé exactamente qué habéis hablado en la primera parte de la intervención. Pues mira, hemos estado hablando un poquito, haciendo un recorrido sobre los diferentes sabotajes que han ido habiendo, los diferentes boicots, qué antecedentes hay, ¿no? Y un poco lo que hemos estado concluyendo es que al final, más allá de que nos parezca legítimo, ¿no? O ético, ¿no? Que también hemos hablado un poquito de ello, no deja de ser una consecuencia de que a la clase trabajadora o a la gente de a pie, o como le queramos llamar, no está viendo una salida clara, por un lado, a la pérdida material que está viendo como consecuencia del sistema en el que vivimos, es decir, al hecho de no poder comprarme una casa o tener una vivienda siquiera, que cada vez puedo estar peor a fin de mes, que claramente en 15 años no han mejorado mucho las condiciones de vida, por no decir nada, es decir, esa frustración ante el futuro, y por otro lado, ante un giro político autoritario, cada vez más autoritario, que encima me cercena las libertades, y una situación geopolítica en el cual la extrema derecha está claro que está amenazando todo. ¿Vale? Entonces, evidentemente, si a nivel legal, político, institucional no estamos teniendo una salida, y encima estoy pudiendo identificar a enemigos claros, que eso es muy importante para que se dé un sabotaje, poder poner cara a la frustración que estoy sintiendo, pues evidentemente eso se va a canalizar por ahí. Y lo hemos visto con el boicot a Israel, con el boicot a Tesla, con la quema de Tesla, con la quema de material de construcción que hemos visto en Canarias, que lo vemos también con pequeñas acciones como arrancar carteles de una inmobiliaria o pegar chicles en la cerradura de pisos Airbnb, y que esto naturalmente va a llegar un momento
que va a ir a más. Y bueno, también lo hemos visto con acciones de Rebellion Extinction, o Extinction Rebellion, perdón. Y que eso, evidentemente, abre una ventana de oportunidad que nos dice, que esto del discurso antisistema que nos está vendiendo la extrema derecha que es, en realidad no coincide en absoluto con los intereses de quienes promueven un discurso ultraderechista, sino todo lo contrario. La frustración que se canaliza hacia lo antisistema, digamos, en verdad parte de las necesidades de clase. Es decir, de que la gente que menos tiene es la que más sentido tiene que se rebele contra el sistema. Y el sistema no es Pedro Sánchez. Puede ser una pata del sistema. Pero el sistema es el capitalismo y quienes más se benefician de él. Y en última instancia... Bueno, el PSOE es bastante el sistema, ¿eh? Claro, En España. pero hay niveles, ¿no? Podemos poner una pirámide, ¿no? Está como telón de fondo el sistema capitalista y luego las patas que lo sostienen, las patas institucionales, políticas que lo sostienen. Pero bueno, en última instancia, Pedro Sánchez, o sea, si quitaras a Pedro Sánchez pondríamos a otro. Si quitáramos el capitalismo no pones otro. O sea, al final es un engranaje, pero no es la máquina completa, eso está claro. Y de hecho, pues bueno, incluso hay quienes piensan que la socialdemocracia es una manera de controlar el capitalismo, pero bueno, evidentemente yo no me lo creo. Pero bueno, yo no me lo creo para nada. Pero bueno, es verdad que siempre va a ser mejor un PSOE que un Vox. Eso lo tenemos claro, que hay... Que bueno, también es un debate, ¿no? Pero bueno, que yo creo que hay niveles dentro de eso y que tiene poco sentido apuntar a partidos o a estructuras estatales y tienen más sentido apuntar a multimillonarios, apuntar a líderes de grandes empresas y apuntar al sistema económico y, en última instancia, a quien lo sostiene. Y ahí también hemos concluido, que es la última parte, cómo podemos articular esa rabia para que no se quede en acciones individuales espontáneas, como decía Bakunin, sino que se organice de alguna manera para canalizarlo en, qué sé yo, hablar de revolución me parece demasiado, pero quizá en alternativas políticas, sociales, sindicales más viables, en herramientas para la gente, en parar el autoritarismo. Es decir, objetivos hay un montón. Pues claro, si nos ponemos siempre, esto lo dije una vez en una charla, si nos ponemos como objetivo único derribar el capitalismo, la frustración se va a apoderar de nosotros. Nos tenemos que marcar objetivos también un poco realistas. Y yo creo que satisfacer ciertas necesidades vitales de la gente, punto 1, y punto 2, parar el fascismo, yo creo que son los objetivos más realistas a corto plazo. A medio plazo, parar el cambio climático o intentar frenarlo al máximo. Y ya a largo plazo, evidentemente, un sistema más justo. Y esta es un poco la conclusión, creo yo, y un poco de resumen de lo que hemos hablado y cómo yo lo veo. Y no sé, Uriol, si quieres aportar algo más o qué conclusiones llegas de todo esto. Yo hacer una apología a la presencialidad, a construir frentes amplios, a dejar el canibalismo de izquierdas, sobre todo el que se da en internet, que nos atacamos entre nosotras de una forma más bien estúpida, sino más bien una apología a pensar en ver qué sindicato de vivienda hay en tu barrio y ponerse a militar ahí, o bueno, en el movimiento social o demás que más te llamen la atención. Pero sí, intentar organizarse, se vienen curvas, se vienen baches y más nos vale que nos pille conectadas y con la intención de construir esos frentes amplios para plantar cara. Pues sí, tal cual. Yo añadiría también, y con esto de Juanfran, hay un punto que me parece muy interesante con el tema de la presencialidad y el hecho de colaborar con tu barrio, con organizaciones vecinales, etcétera, que aparte de aglutinar a gente de muchas sensibilidades distintas, ese tema de la el componente intergeneracional. Creo que es muy importante también entrar en contacto con nuestros mayores, con las generaciones más jóvenes, y que no haya, porque al final yo creo que de la brecha generacional se aprovecha mucho el sistema también. Y creo que es muy interesante poner ideas en común, tanto antiguas, por así decirlo, gente más mayor, como con gente más joven, y reducir al máximo esas diferencias sociales porque al final nos une la clase, ¿no? Quiero decir, estas diferencias que a veces tenemos, que pueden ser de género, raciales, de edad, al final son que al final el sistema se aprovecha para ponernos todos en contra unas de otras. Y yo creo que es importante
generar conciencia de clase trabajando de manera conjunta. Y eso incluye, por ejemplo, pues eso, gente mayor, gente más joven, gente de diferentes sensibilidades, etcétera. Sí, la verdad es que lo que habéis dicho es muy interesante. La verdad es que por hacer algunos apuntes rápido, me sorprende un poco la estrategia de señalar a los más ricos, porque me parece que ahora mismo está dando sus usos, ¿no? Está siendo más efectiva. Y hace unos años, en cambio, se puso en marcha, ¿vale? De hecho, lo puso en marcha Podemos y fue un desastre de estrategia. Es decir, salió bastante mal cuando se empezó a señalar a Juan Roch, a Ortega, etcétera, etcétera. Entonces, quizás también es bueno, ¿no? Ver que ha cambiado, ver cómo se ha operado también las condiciones, si hay alguna conclusión más que sacar y depurar un poco, ¿no? En base a eso, porque en su momento fue fatídico, ¿no? Ese uso que se dio. En el resto estoy bastante de acuerdo en prácticamente todo lo que habéis dicho. De hecho, yo creo que reforzar las estructuras reales, ¿no? Lo que existe en la materialidad, es muy importante porque a su vez son las estructuras que te van a permitir soportar las tormentas mediáticas, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que le pasa a Bildu en el País Vasco, ¿no? Bildu, si fuera por la fama mediática, pues Bildu no sería nada. Pero en cambio Bildu ha construido toda una estructura que existe, ¿no? Y que está muy cerca, entonces, pues lo que pueda llegar de la prensa, pues le afecta a lo justo, ¿no? En su territorio. Pese a eso, a mí el único miedo que me da es que los llamados a una participación en el mundo físico, en muchos casos, no sean una renuncia a nuestra impotencia en el mundo digital. Es el único tema que me puede preocupar un poco, ¿vale? Que no sean el reflejo de decir, mira, las redes no parece que sean nuestro elemento, entonces, pues bueno, vamos a refugiarnos en el digital. Porque las estructuras. Porque al fin y al cabo, si refugias en eso y no consigues convencer en lo cultural, que es lo que ha hecho la izquierda todos estos años, convencer en lo cultural, no está en las estructuras, a lo mejor te das por el garete, así como pensamiento, ¿no? Y desde luego, en este nuevo ciclo político, está claro que lo que hay que señalar son las deficiencias materiales, ¿no? Es decir, esto realmente ya lo sabíamos. Es decir, la gente de esto ya se quejaba en 2018, en 2020, en 2019, cuando sacabas una ley muy progresista, pero que era puramente simbólica o afectaba a campos más bien legales. Y la gente te decía, oye, esto todo está muy bien, pero es que mi vida no para de ser peor y peor, ¿no? Entonces, sin rechazar, por supuesto, todo lo que hemos hecho y seguir trabajando en la misma línea, ojo, señalar la materialidad de las cosas, ¿no? Y a tenerlo como una línea de batalla necesaria. Y claro, en esa línea de batalla, señalar a las élites va a ser súper importante. De hecho, está por ver también, que esto es un debate interesante, que la izquierda no se quede como la defensora del orden liberal. Porque es una cosa que nos pasa, ¿no? Que me parece que nosotros seamos los defensores de la democracia burguesa y tal. Y dices, hombre, viendo lo que va a hacer Trump y Vox, pues lo entiendes. Pero claro, tenemos que ser capaces de romper eso, porque eso refuerza el discurso de que vosotros sois el establishment, cuando es totalmente falso. Y dos, tienes que ser capaz de vender una alternativa, que este es otro problema que hay que resolver. ¿Qué alternativa vendes? ¿Vale? Es decir, ¿cómo superas el realismo capitalista? Que esto creo que lo has comentado un poco antes. Pues muy interesante. Esto lo daría para un debate y sobre todo cómo se articula. Porque yo lo que veo ahora por parte de la izquierda alternativa y tal, sobre todo una impotencia hacia la realidad de las cosas, ¿no? Es decir, como mucho puedes convencer un poco en algunos momentos, desbordas, llegas a algún gobierno, pero cambiar las cosas lo justito, ¿vale? Lo justito, mientras que la extrema derecha llega y sí que es capaz de cambiar las cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque su discurso está claro que juegan con ventaja en un sistema, ¿no? Pero son reflexiones, en fin, que creo que pueden ser necesarias o que hay que repensar de cara al futuro. Yo, un pequeño apunte de lo que has dicho. El tema de Podemos, cuando apuntaba a las élites económicas, salió, yo creo que fue una cuestión de tiempos. Porque, sí, claro, en medio de una crisis económica bestial, señalar a Botín o a Rato salió muy bien. Señalar a Mancio Ortega cuando estaba donando máquinas contra el cáncer, quizá no es la mejor de las ideas, porque se señaló en ese punto, yo me acuerdo.
Quizás. Entonces, claro, quizás. Entonces tú tienes que señalar a un rico o a alguien de las élites cuando tienes esa ventana de oportunidad. O sea, cuando está haciendo algo aparentemente bueno y populista, ¿no? En ese sentido, no es útil. Y lo mejor que puedes hacer es o no decir nada o hacer una crítica sutil. Creo yo, a nivel estratégico. Luego, evidentemente, sabemos por qué hace esas donaciones. Pero quizá no es el ¿En momento qué de criticarlo. año, en qué año eran esos señalamientos? Lo de las máquinas de... O sea, fue cuando Amancio Ortega donó toda una serie de máquinas. Además, creo que fue en Valencia, concretamente, donde las O sea, donó. cuando Podemos estaba en el gobierno, ¿no? Era cuando Podemos estaba en el gobierno. Sí, Cuando Podemos estaba en el 2017... gobierno, Creo que fue Creo que 2017-2018. también hay que tener bastante claro de cualquier mensaje, no solamente es el mensaje, sino quién es el emisor, claro. desde dónde lo emites. Y hay mensajes como el comercio a los ricos, que a lo mejor pues tienen mucho sentido si sale pues desde un chaval o desde un influencer o desde lo que sea, pero que no puede salir exactamente el mismo mensaje con la misma forma desde alguien que no solamente es un partido político, sino que está dentro del gobierno. Y por lo tanto, si se ven que las cosas no están funcionando, pues la idea es como poneros las pilas, ¿no? O sea, como que a lo mejor hay un Yo juraría punto que no de estaba en eso, el que no gobierno, ¿eh? funcionará. No lo sé. Por eso he preguntado. Pero bueno, en cualquier caso, pues desde un partido político, pues a lo mejor no puedes construir exactamente ¿no? Como es el mismo mensaje, a lo mejor funciona desde donde le emites, ¿no? O sea, es muy importante el público objetivo, pero también el emisor. Y en cualquier caso, una cosa que sí que me quedo con la cuestión de lo del mundo digital que comentabas, la cuestión de, bueno, que se puede como dejar aparte, ¿no? Con estos alegatos a presencialidad y demás. Bueno, creo que por un lado el ciclo político anterior, precisamente de Podemos, se esforzó mucho en la arena digital y que parece, y esto pues estoy citando a Laura Camargo, que era diputada en su momento, como que se miraba más el número de seguidores que tenías, ¿no? Y las acciones que hacías en Internet que no de reunirte con cierta asociación vecinal o bueno, incluso los círculos de Podemos que nunca se desplegaron. Creo que precisamente el ciclo político anterior se centró mucho en Internet. Tampoco creo que haya ido tan bien precisamente por eso, porque faltaba, yo creo, la pata presencial. Bueno, a ver, hay muchos posibles motivos, por Hombre, que supuesto, fue una y mierda, también lo de la de máquina del potencia Internet. fango. Sí, y la máquina de fango y todo lo que quieras, pero entre otras cosas esa, que creo que precisamente con lo digital tenemos que tener también una relación, pues bueno, de tienes que participar ahí, pero también hacerlo eficientemente, porque una cosa que veo, y ya saliendo de los partidos políticos, en movimientos sociales, incluso en grupos organizados muy pequeñitos, a lo mejor son 7, 8 personas, y tengan a una persona para redes, ¿no? Y a veces habría que preguntar seriamente si necesita ese colectivo de barrio de no sé qué movidita pequeñita tener unas cuentas en redes sociales o a lo mejor pueden centrarse más en la presencialidad, que es en lo que están haciendo, en captar a gente y menos en los comunicados que hagan, ¿no? Y que lo de las redes se especialice en pues una serie de organizaciones o de personajes que lo hagan de manera especializada, que saben cómo funciona, lo trabajen más ahí y no como que siempre tengamos que tener esa patita en lo online que muchas veces no tiene siquiera una redundancia en más militancia o en más asistencia en las actividades, ¿no? Quizás también abandonar cierta pretensión de participar en como ágoras públicas extensas como es Twitter y más en favor de cosas como canales de comunicación como Telegram, ¿no? Creo que eso puede servir bien para muchas organizaciones pequeñas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso, como que yo sí voy a insistir en la apología a lo presencial y en un uso táctico de online. Pues muy bien. Sí, es interesante, Sí, es sí, muy interesante, bien, es muy bien. un pensamiento interesante. Yo opto más por lo que al final, por lo que no se visualiza, tiende por no existir. Es decir, yo mismo en Valencia he conocido iniciativas, a mí me dio mucha pena la iniciativa de una amiga que pues finalmente se hizo el puerto de Valencia y ella me dijo, joder, llevamos mucho tiempo peleando, haciendo un montón de cosas y no lo hemos parado. Y yo le dije, no os conoce nadie. Me dijo, pero ¿cómo dices eso? Y digo, a ver, os conocemos nosotros, ¿vale? Yo no os conozco demasiado, pero yo creo que no os conoce nadie, ¿vale? Y claro, fue una reflexión de, pues quizás hayamos fallado un poco ahí, ¿no? Y esto lo he visto, es decir, yo no diría que la izquierda haya sido muy eficiente en redes, ¿eh? Yo diría por lo contrario. Quitando alguna organización,
yo diría que hemos sido bastante torpes en redes sociales. Quitando un ciclo de 2015-2016, el resto yo diría que es un poco por olvidar. Pero bueno, yo creo que ese es otro debate sobre el desempeño de la izquierda en redes y si ha sido el foco o al contrario. Yo creo que no está reñida tener una buena comunicación en redes y una Sí. buena estrategia política en redes con montar adecuadas estructuras presenciales y actividades a pie de calle. Creo que las dos cosas son, quiero decir, una sin la otra me parece un error. Sí que es verdad que al final la comunicación es más etérea, pero es verdad que el esfuerzo comunicativo suele compensar bastante más. Es decir, un buen vídeo viral o te impulsa una acción política o te la destroza. Un buen vídeo en contra de algo que tú estás haciendo te puede tirar para atrás algo que has estado trabajando durante meses. Por desgracia es en el ámbito en el que vivimos. Pero es verdad que si queremos construir algo a largo plazo lo tenemos que hacer a pie de calle. Esto es así. Y yo creo que encontrar el equilibrio en esa cuestión es el próximo reto para nosotros por una cuestión Sí. muy sencilla, que no tenemos dinero. Claro. Tenemos poco dinero, claro. Quien tiene dinero puede hacer las dos cosas perfectamente. En plan de contrato a alguien que me lleve la comunicación y a tomar por culo, pero no es nuestro caso. Entonces yo creo que sí que es una reflexión bastante interesante que nos tenemos, bueno, todo lo que hemos hablado aquí es bastante interesante. Ahora que precisamente esa furia, ¿no? Que era de lo que iba este tema, está empezando a despertar o la estamos viendo por lo menos que es tangible y que tenemos la posibilidad de darle aunque sea un pequeño giro, que por cierto, un pequeño giro político, y con esto podríamos ir acabando, que ya estamos viendo en países como Alemania, en países como Portugal, incluso en Estados Unidos, aunque no lo parezca, en algunos sitios de América Latina y un algo etcétera. Así que molaría cerrar esto con algo optimista, ¿no? Con un disparo optimista, que yo creo que siempre viene bien en una época tan oscura como esta. Sí, sí, desde luego hay sitios de los que aprender, ¿no? Por ejemplo, hay que aprender de Linke, ¿no? Hay que aprender mucho de América Latina, desde luego. Y yo creo que también hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Que la importancia de reivindicar lo presencial, ¿no? Y potenciar lo presencial. Y que desde luego sin eso no eres capaz de construir nada que a largo plazo dure, ¿no? En el tiempo. Es decir, tienes que ser también capaz de construir algo ahí. La verdad es que también es algo bastante importante. ¿Oriol? Sí, bueno, efectivamente esa línea. Y vamos, que cualquiera diría, ¿no? Viendo mi actividad en Internet, que yo desprecio lo Internet o algo así. Efectivamente, la comunicación en Internet es importante. Claro, pero es que hay gente que solo se dedica al tema al activismo en redes y está bien, o sea, que sí. Yo no digo como que esté mal que otros activistas, quiero decir que otros creadores de contenido no hagan después cosas en presencial, ni mucho menos. Más bien, lo que decía era precisamente que ese tipo de perfiles especializados me parece muy útil, más que todo el mundo tengamos que estar participando en Internet, pues discutiendo con X facha o colgando no sé qué, o empezando una iniciativa de creación de contenido que no va a ningún lado, sino, bueno, pues es hacer también lo que es pues tocar hierba, juntarse con la gente y bueno, organizarse. Claro. Efectivamente, eso es lo que nos da una base para ese largo plazo, como comentaba ahora Juanfran. Bueno, sí, la verdad es que de acuerdo. Claro. Bueno. Yo también soy de los que piensan que si se te da bien algo, apórtalo. O sea, a ti se te da bien crear barricadas, pues está claro que no te tienes que dedicar a las redes, tío. O sea, a ti se te da bien hacer memes, pues haz memes. O sea, al final, con lo que uno se sienta a gusto y lo que... La cuestión es que se aporte, hace falta manos y la cuestión es organizarse, eso sí, pero que cada uno aporte. En nuestra charla, Juan Farnilla, lo decimos mucho, porque hay mucha gente con ganas de hacer algo y no sabe qué coño hacer. Y eso existe. Y es como no pasa nada, que te buscamos faena. Te buscamos faena, montamos unos recursos humanos de la progresía y faena hay. O sea, puede ser organizando, puede ser llevando redes, puede ser escribiendo, pero faena puede ser haciendo guillotinas, como dicen por ahí en el chat. Por favor, Audiencia Nacional, esto es broma, por favor, no nos hagas daño. Así que nada, yo creo que sería una buena conclusión. Pues sí. Y nada, gracias por invitarme a este espacio a debatir. Hombre, la verdad es que ha sido un placer el ratito que hemos compartido. Me hubiera gustado estar desde el principio, porque te aseguro que ha sido súper interesante. La verdad es que
Oriol tiene una cabezota ahí, capaz de hacer unas deducciones y todo un discurso súper interesante. Y bueno, nada, solo quería darte las gracias por haber venido y por supuesto darte 2 minutos para que nos cuentes lo que quieras. Claro, ¿vale? venga, En hace qué estás spam. trabajando, Hace qué spam. vas a hacer, qué quieres contarnos, lo que sea, Oriol. Todos los minutos son tuyos. Bueno, pues venga, voy a hacer spam Spam. del colectivo de creadoras online en el que participo. Bueno, existe una cosa que se llama Pantube, que lleva 4 años organizándose. Fue al segundo año y medio o así que ya salimos a la luz, después de haber hecho 5 encuentros presenciales. Es decir, que un montón de youtubers se juntaban y no colgaban una foto juntos, sino que nos estábamos esperando a posicionarnos como grupo, a entender que ya era una cosa que efectivamente iba a mantenerse antes de enunciarlo y que no fuera como el 10º proyecto de unión de izquierdas que solo se anuncia y después no sigue. Y nada, se llama Pantube y nos dedicamos eso, a intentar pensar la acción colectiva en redes, ¿no? En estos espacios tan atomizados donde siempre se hacen perspectivas bastante individualistas, a pesar de que hagamos una apología a la acción colectiva. Pues nada, tenemos pues bueno, página web, tenemos página de Instagram, de Mastodon, etcétera. Y en cualquier caso, pues mira, un poco así, si vivís en Madrid o si vais a pasar en Madrid el último fin de semana de Semana Santa, o sea, bueno, el segundo fin de semana, pues esos últimos días de Semana Santa vamos a hacer un encuentro presencial, Pantufest lo llamamos, y haremos bueno, pues jornadas de charlas, de discusión sobre el estado de las cosas en Internet, intentar pensar cómo podemos organizarnos en lo presencial, pero también en Internet. Y nada, que si os queréis pasar por ahí será en el Centro Social Ocupado La Rosa, ahí en justo la parada de metro La Latina, que invitadas estáis todas las participantes en este debate, las que estáis en el chat y quien queráis venir, estupendamente. ¿Qué día cae? Es el segundo sábado de Semana Santa. Ostras, sí creo que estoy en Madrid por esas fechas. Pues mira, ya tienes plan. Sí, es Además, que probablemente después de las charlas habrá un poco de musiquilla y todo, o sea, es que todo el día de... me suena que Sean todo hicisteis. charlas súper serias. Sí, Eso es lo que funciona. me acuerdo que hicisteis algo en Varna, pero al final no pude ir, no me acuerdo por qué. Pero sí, mira, lo de Madrid me lo apunto. Así que Pues a ver sí, si sale guay y si no, pues mira. Pero bueno, seguro que sale guay. Si hay fiesta de por medios, la gente siempre va. Fácil. siempre. Se tiene que cerrar con un poco de fiesta. Sí. Sí, sí, no. Que no todo va a ser llorar y odiar, también habrá que celebrar. Totalmente. Que celebrar y hacer esto un poco divertido, si no, aquí nos quedamos. Bueno, Oriol, nada, Infusión Ideológica, muchas gracias por estar hoy con nosotros, un placer, como siempre. Seguidle en todas las redes, la verdad es que tiene cosas muy interesantes que compartir con todos y todas. Y nos vemos pronto, amigo. Un abrazo. Un Hasta abrazo, luego. gracias.